En este segmento vamos a mirar algo que complementa lo que vimos en los dos primeros segmentos y tiene relación con aquella decisión que nosotros debemos tomar acerca de si ese asunto que nosotros queremos resolver en nuestras tesis, que hasta ahora pues hemos llamado sin definir formalmente lo que es un problema, vale la pena para nosotros. Y ese vale la pena pues no solamente hace referencia a algún elemento económico, sino que también valga la pena en términos del valor que nosotros le ponemos, en términos de lo que nos va a formar a nosotros como investigadores y el impacto que tiene hacia afuera. Entonces, definir un problema que vale la pena como tal nos debe hacer reflexionar acerca de cuáles son todos esos elementos que yo debo involucrar en la decisión de cuál va a ser ese punto de partida de mi trabajo de investigación. Desde el punto de vista eminentemente, digamos, de definición de la palabra en el español, nosotros podemos reconocer a un problema como aquello que no tiene una respuesta y que lo vamos a encontrar a través de métodos científicos. Existen muchas definiciones adicionales de problema, pero simplemente con el ánimo de formalizar cuál es esa intención que tiene la palabra problema en toda la frase del problema de investigación que vale la pena, podemos reconocer que simplemente es algo que no tiene esa respuesta y que la vamos a buscar a través de un método científico. Como complemento a esa definición, formalmente podríamos decir que lo que constituye un problema es aquello que diferencia en nuestras áreas de desempeño profesional algo que se encuentre en un estado que difiere del estado ideal de la situación. Cualquier cosa que difiera o que haga diferir el estado ideal del estado real puede ser considerado un problema. Por ejemplo, todos podemos identificar al calentamiento global como un problema, es decir, reconocemos sus causas, reconocemos las consecuencias que podría tener el no atender el calentamiento global. En esos términos hay una situación real actual y hay un estado ideal, en ese caso, pues que lo podamos controlar o que simplemente no existiera. Sin embargo, por el calentamiento global no lo podríamos ni siquiera tomar en consideración como un problema de investigación, ya que si nos devolvemos a las definiciones y a las consideraciones iniciales, aunque seguramente vamos a poder adquirir un conocimiento y adaptarlo, muy difícilmente para los recursos y el tiempo disponible que nosotros tenemos en nuestros trabajos de investigación lo vamos a poder solucionar. Así que ese problema, a pesar de que todos lo reconocemos como tal dentro de la definición formal del problema de investigación, no lo podemos aceptar como tal. Vamos a tener que tomar algún subconjunto de elementos asociados al calentamiento global para identificar cuál de ellos va a ser susceptible de trabajar dentro de nuestros proyectos de investigación. Muchos pueden surgir obviamente de allí. Otro elemento que debe tener nuestro problema, o que podría ser una característica de alguno de los temas que estemos considerando como problema, es que haya situaciones que se hayan tratado en el pasado pero que no hayan dado una solución aceptable. Y seguramente frente a esta definición muchos de nosotros podemos identificar que, aunque hemos visto que hay soluciones, algunos de los aspectos de nuestra área de desempeño profesional o investigativo distan mucho, ¿cierto?, de tener una solución completamente final, es decir, han tenido una solución aceptable únicamente. Esas definiciones de problema o de esos elementos que podrían ser un problema nos ponen en evidencia dos situaciones fundamentales. La primera es que los problemas están en constante movimiento. El hecho de que hoy identifiquemos algo como un problema viable de solucionar bajo todos los criterios que hemos considerado no implica que mañana ese problema siga siendo tal. Es decir, si nosotros identificamos a algo como el objeto de nuestra investigación, como algo en lo que vamos a enfocar nuestra investigación, realmente debemos ser muy precavidos, ya que esos problemas siempre van a estar en movimiento. Muchas personas van a estar trabajando exactamente en la misma área y probablemente ellos identifiquen ese aspecto también como un problema viable a solucionar para avanzar en el conocimiento en el área de investigación. Entonces, todos estos problemas siempre van a tener una dinámica muy representativa, al punto que de no trabajarla o de no tomar la decisión adecuada podemos estar simplemente perdiendo una oportunidad de hacer investigación que aporte al conocimiento. Por otro lado, existe el otro extremo, y es que nosotros frente al desconocimiento que podamos tener en un área, propongamos problemas que realmente ya tengan una solución. Es decir, que nosotros digamos que queremos trabajar en algo sin habernos enterado lo suficiente y que caigamos en el error simplemente de decir que ese va a ser un problema que aporta al conocimiento cuando realmente otras personas ya lo hicieron.
Frente a estas dos cosas, cuando nosotros logramos entonces identificar un problema que en este momento es completamente pertinente, que dada la dinámica del sector en este momento lo podemos abordar bajo los criterios establecidos y que además no se conoce una solución, entonces seguramente tenemos un problema identificado al cual seguramente va a tener unos resultados que causen impacto en el sector. Cuando yo hablo de un problema, lo defino de ese elemento. Sin embargo, cuando hablo de un problema de investigación, recordemos que estamos enfrentados a una situación en la cual debemos generar nuevo conocimiento. Y aquí surge una preocupación muy grande por parte de muchas personas en qué es un aporte al conocimiento realmente. Pues bien, los aportes al conocimiento realmente no tienen una magnitud como tal con la cual se midan, simplemente tienen que ser medibles. Cuando hacemos la diferencia entre maestría y doctorado, probablemente haya diferencias en el aporte al conocimiento. Los dos la deben tener. Sin embargo, no importa qué tan grande sea, siempre debe ser completamente identificable. Todo lo que propenda por avanzar en el conocimiento de algo siempre obviamente será considerado un aporte. En esos términos, por ejemplo, cuando yo tengo alguna situación en la cual he identificado como este problema, por ejemplo, establecer relaciones causales usualmente suele ser un aporte al conocimiento. Es decir, de un problema conocido, retomemos el problema, por ejemplo, del calentamiento global, si hay alguna otra causa que pueda haber llevado al incremento de temperatura promedio del planeta, probablemente sea un aporte al conocimiento. No necesariamente es algo que vaya a cambiar el paradigma acerca de la investigación que se realiza alrededor del calentamiento global, pero sí aporta en el conocimiento del mismo. Otra opción para aportar al conocimiento podría ser evaluar la eficacia que tiene una aproximación. Muchos de nosotros que trabajamos a través de simulación identificamos que existen muchas aproximaciones que nos pueden ser útiles para representar cierto tipo de fenómenos. Entonces, el utilizar una que no se ha utilizado tradicionalmente en nuestra área probablemente brinde luces acerca de variables o elementos adicionales que otras aproximaciones no hayan tenido en cuenta. Además de esto, por ejemplo, podríamos examinar la influencia del factor del tiempo en la naturaleza del problema. Es decir, si este problema se ha presentado hoy en día o esta situación se presenta hoy en día, cómo el tiempo ha influenciado a ese elemento para que tenga ese comportamiento. Y finalmente, explorar, por ejemplo, a profundidad elementos positivos o negativos que tenga ese elemento o esa situación en el área de desempeño investigativo, en el área en el cual nosotros nos desempeñemos. Fíjense ustedes entonces que todos estos aportes al conocimiento realmente son elementos que brindan elementos para poder solucionar un problema quizás mucho más grande, pero que a su vez, ¿cierto?, se consideran como aportes al conocimiento dentro del trabajo de investigación. Tal como lo vimos, este par de elementos, la definición ya un poco más formal del problema y su aporte en términos de haberlo resuelto, de intentar resolverlo a través de métodos de investigación, nos lleva ahora a la última parte, y es que queremos saber si realmente vale la pena. Hay un prerequisito fundamental para poder identificar el valor que tiene la solución de un problema, y es que yo no puedo de ninguna manera decir que este problema vale la pena sin no tener un conocimiento exhaustivo del área de investigación o de esa subárea o de esa región de mi área de desempeño investigativo en el cual yo me muevo. En otras palabras, yo tengo que conocer completamente el área de investigación en la cual yo me muevo para poder dar el valor y reconocer el valor que tiene el problema para mí y que su solución va a tener para investigaciones futuras y para la sociedad. Cuando hablo de la sociedad, no estoy hablando de un problema que vaya a cambiar radicalmente las condiciones de la sociedad, sino que en general la investigación usualmente que se hace en ingeniería lleva a impactos en la sociedad, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. Así que ese prerequisito lo tenemos que cumplir. Para que nuestro problema valga la pena, el valor del problema va a estar simplemente inicialmente en el conocimiento que yo tengo del área de investigación. De esa manera, yo, conociendo absolutamente todos estos elementos, voy a poder contestar, por ejemplo, a si yo voy a llenar realmente un espacio vacío, si realmente con la solución de este problema yo voy a poder aportar ese elemento en la construcción del conocimiento, si además su solución va a poder aplicarse en investigaciones futuras y que si además ese problema no tenga soluciones a la mano. Ahora, para darle valor al problema, yo tengo que conocer esa área. Sin embargo, puedo además identificar problemas que no valen la pena. El
primer elemento está relacionado con, obviamente, el conocimiento. Si yo no conozco el área y probablemente tengo una corazonada o por algo que más o menos conozco, tengo una idea de qué es el problema, muy probablemente no valga la pena, ya que las corazonadas o esas ideas que surgen simplemente sin fundamento en el conocimiento del área de investigación, usualmente no valen la pena. Probablemente ya tengan solución y probablemente sean o proyectos inviables o lo suficientemente ambiciosos como para no considerarlo en el desarrollo de nuestros proyectos de investigación. Además de eso, el unir, digamos, el definir un problema de investigación solamente por experiencias personales también hace que se comprometa el valor que tiene nuestro problema de investigación. En ese caso, únicamente la experiencia personal puede ser completamente o puede ser no adecuada para la definición del mismo y para darle valor. En otros términos, si yo solamente he sido la persona que me he encargado casi que de manera autodidacta de conocer de una manera limitada acerca de los aspectos de cierto asunto de investigación, probablemente deba conocer un tanto más para poder reconocer el valor y que efectivamente valga la pena. El hacer, por ejemplo, también únicamente estadísticas, es decir, procesar datos estadísticamente realmente no vale la pena desde el punto de vista de investigación. La estadística, las comparaciones, las correlaciones únicamente son herramientas en la solución de problemas, no corresponden a la solución de un problema. Así que cuando nosotros planteamos o si pensamos plantear trabajos únicamente con el uso de herramientas, realmente no estamos dando una solución. Probablemente podamos observar algunos comportamientos relacionados con el problema, pero en ningún momento vamos a solucionarlo porque pues no lo estamos planteando dentro del uso de las herramientas. En esos términos, en el siguiente segmento vamos a mirar un conjunto de elementos que nos van a llevar a identificar de eso que nosotros estamos pensando como problema, cómo lo podemos escoger de una manera más adecuada.